El tema que nos aboca el día de hoy es la importancia de la dirección de proyectos en el mundo laboral, un tema muy de actualidad. Dentro de los puntos que voy a tocar con ustedes esta noche están las siguientes, a manera de temario. Definiciones, vamos a ver la definición de proyecto, de lo que es una PMO, tipos de proyectos que se nos presentan en la vida real, algunas funciones, ya sea del director, del jefe, gestor o el gerente de proyectos, la dirección de proyectos en el sector público, ya cuando nosotros nos desempeñamos profesionalmente en el mundo laboral, y de la misma manera, la dirección de proyectos en el sector privado. También les presento algunas herramientas de gestión que nosotros, los gestores de proyectos, utilizamos para la dirección o gestión de proyectos. Finalmente, en la última parte vamos a ver a los headhunters y el perfil del puesto de trabajo en el mundo laboral, ¿no? Cuando se requiere ya sea el puesto de controller de proyecto, de gestor de proyecto, de jefe de proyecto, de gerente de proyecto o asistente de proyecto. Empezamos. Según la definición del Project Management Institute, el término proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único. Todo proyecto es de alcance definido. De la misma forma, cada proyecto es único, como vamos a ver más adelante, y no existe una única solución para todos los proyectos. Ese término de proyecto hace referencia a la planificación y concreción o realización de un conjunto de acciones que se van a llevar a cabo con un conjunto de recursos que se van a utilizar para conseguir un o varios objetivos concretos. Objetivos que sean mensurables, es decir, medibles, que tengan un horizonte definido y que sean sobre todo realizables. Como les mencionaba, cada proyecto es único y eso también nosotros lo vemos reflejado en la guía práctica del PMBOK, ¿no? Del Project Management Institute, en su séptima edición también. Y no hay una única solución para todos los proyectos. Cada proyecto tiene sus propios retos y sus propios desafíos. ¿Cómo se define la dirección de proyecto? Dentro de una organización, la dirección de proyecto se entiende como la interfaz entre la alta gerencia y las áreas de operaciones, financiera, marketing, digamos, comercial y ventas. Es una labor transversal e interrelacionada porque requiere información de las otras áreas funcionales. Para ustedes, jóvenes, que en el futuro se van a desempeñar como gestores de proyectos, jefes o gerentes de proyectos o jefas de proyectos, van a ver que la dirección y la gestión de proyectos implica una interrelación e interactuar con otras áreas funcionales de la empresa o de la organización, como son el área financiera, por ejemplo, para poder hacer o desarrollar los flujos de caja que un director de proyecto tiene que tener en cuenta una vez que gestiona y lleva adelante un proyecto. Por ejemplo, lo mismo que para poder evaluar cuáles son los ingresos que se van a producir para el proyecto, tendrá que tener una coordinación muy estrecha con el gerente o el responsable del área de ventas, ¿no? De ventas o del área comercial. Por eso decimos que en la dirección de proyecto, y eso lo vamos a ver con ejemplos más adelante, es una labor y una responsabilidad transversal a otras áreas funcionales de la empresa. Definición del director de una PMO o de una oficina de administración de proyectos. El PMO Manager es el responsable de la oficina de gestión de proyectos, OGP en español, y es la persona encargada de gestionar y coordinar los proyectos, digamos, todos los proyectos que pueda tener la organización. Este enfoque
Y esta aplicación en el mundo laboral lo vamos a ver más adelante cuando veamos el sector público, ¿no? Cómo se formó una PMO para poder gestionar, por ejemplo, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se llevaron a cabo en Lima en el año 2019. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí les propongo o les presento algunos tipos de proyectos, ¿no? No solamente los proyectos que están ligados o relacionados con el sector construcción o el sector inmobiliario, ¿no? Seguramente ustedes ya han participado o están participando y seguramente participarán en muchos de estos tipos de proyectos, ¿no? Por ejemplo, proyectos de desarrollo de un producto o servicio relacionado, por ejemplo, con el tema de manufactura, ¿no? Con el tema industrial, proyecto de diseño, proyecto de construcción, ya sea de una edificación multifamiliar o el proyecto de construcción de un condominio o el proyecto de construcción de una habilitación urbana. Por ejemplo, ¿no? Cuando se habilita el suelo y después se construyen viviendas sobre los terrenos. Proyecto de investigación, proyecto de desarrollo de software, que tiene un desarrollo muy vertiginoso, ¿no? Y hay mucha actualización en este campo del desarrollo de software y de la informática, como ustedes seguramente lo conocen. Proyecto cinematográfico, proyecto de implementación. Existen proyectos de implementación a todo nivel. Proyecto de mantenimiento, proyecto de organización de algún evento, ¿no? Como por ejemplo el rodar una película o filmar un programa y otros proyectos. Como podemos ver aquí, el concepto de proyecto es muy amplio, ¿no? Y está diversificado en todos los ámbitos laborales. Al definir las características y tipo de proyecto, podemos elegir la metodología y herramientas de gestión adecuadas para lograr la gestión eficaz y eficiente, de acuerdo a los tipos y características que tenga nuestro proyecto. Siendo así, la dirección de proyectos aplicado en el mundo laboral es importante porque permite gestionar y estructurar un sistema de trabajo eficiente para el desarrollo de los proyectos. Esto es cuando hablamos de la dirección de proyectos profesionalmente hablando, ¿no es cierto? Cuando nosotros necesitamos incorporar o implementar herramientas de gestión y estructurar un sistema de trabajo que nos permita alcanzar el objetivo deseado, como lo establece o lo indica el PMBOK en su séptima edición, ¿no? Enfoque en los resultados y enfoque en la entrega del valor al cliente final. Eso es muy importante, jóvenes. Asimismo, incorpora criterios como la entrega de valor, que es muy importante, ¿no? El concepto de valor, del valor para el cliente final, el de cubrir una necesidad, identificar una necesidad, pero que el proyecto debe tener como objetivo cubrir las expectativas del cliente final y entregar valor. La planificación, otro concepto muy importante para nosotros, los gestores de proyectos, y para todas aquellas personas que se van a dedicar o van a estar inmersas en el campo de la dirección de proyectos. La planificación es fundamental, tanto así que está contenido dentro de los 8 dominios de desempeño de proyectos que incorpora la séptima edición de la guía de PMBOK, ¿no? La planificación. La optimización de los recursos, diría yo, la optimización de los escasos recursos, minimizar los desperdicios y las pérdidas, lograr la mejora continua de los procesos, entre otros objetivos que busca la dirección de proyectos cuando hablamos profesionalmente. Gestiona el capital y recurso humano, otro punto muy importante en la dirección de proyectos. Y eso lo vamos a ver también a continuación cuando conversemos de las habilidades a desarrollar para la dirección de proyectos de las personas. Es muy importante tenerlo en cuenta. Gestiona el capital humano, integrando los equipos de proyectos con énfasis y enfoque en los resultados deseados. Es decir, gestionar el capital humano, lograr equipos altamente comprometidos y competitivos,
para poder lograr así en equipo sintonizar todos y poder obtener los resultados y objetivos deseados. Vamos a ver a continuación algunas funciones, ya sea del director o jefe o gerente de proyectos. En este ejemplo que les voy a presentar a continuación, está relacionado con el sector inmobiliario y construcción. Esta información se las presento en base a los perfiles de profesionales que se buscan en el mundo laboral cuando solicitan un puesto. En este caso que les voy a presentar, según la responsabilidad o el grado de responsabilidad que se necesite en la organización, puede ser un jefe de proyectos o puede ser un gerente de proyectos. Por ejemplo, esta información que comparto con ustedes es la solicitud o el perfil que se busca, las funciones a desarrollar para un gerente de proyectos inmobiliarios en este caso. Gestionar qué es lo que se le solicita, qué competencias y habilidades blandas es la que se requieren. Gestionar el desarrollo integral de los proyectos inmobiliarios cumpliendo los objetivos establecidos y controlando las fases de desarrollo técnico, ejecución, comercialización, contractual y viabilidad económica, financiera. Como pueden observar, aquí tiene que haber una interacción con las demás áreas funcionales para poder implementar planes y cronogramas relacionados con el tema contractual, con el tema de flujo económico y con el tema de la planificación y de ejecución, digamos, de la obra o la construcción, ¿no? En coordinación con el área operativa o la gerencia de construcción o la gerencia técnica de la empresa. Asimismo, el requerimiento para un gerente de proyectos inmobiliarios, en este caso, es implementar herramientas de control y seguimiento. Es muy importante las herramientas de control y esto también está incorporado dentro de los lineamientos del PMBI, del PMBOK, ¿no? Cuando hablamos que los proyectos se componen en 5 fases o etapas, ¿no? Que las conocemos o las estamos manejando seguramente, ¿no? Como son inicio o iniciación, la fase de planificación, la fase operativa, es decir, la fase de ejecución propiamente, la fase de monitoreo y control y la fase de cierre del proyecto. Asimismo, se requiere que sea responsable de la selección y coordinación de proyectistas y de la compatibilización de los planos de las diversas especialidades que intervienen en el proyecto para la elaboración integral de los proyectos que tenga en cartera la empresa u organización. Como podemos ver, es muy amplio la responsabilidad que tiene un director, un jefe o un gerente de proyectos. Y eso va en función del nivel de responsabilidad que se asigne para ese perfil del puesto de trabajo. Asimismo, se requiere que sea responsable de establecer y hacer cumplir los objetivos de plazo, entiéndase, cronograma o tiempo, que es muy importante esta variable, costos o costes, el aseguramiento de la calidad, igualmente muy importante en toda dirección de proyectos y en general en todo proyecto, la seguridad y la rentabilidad para los accionistas o los stakeholders, ¿no? Aquí, como podemos ver, se requiere hacer cumplir los objetivos de las variables más importantes que uno puede manejar, ¿no? Que son las variables programa o tiempo, la variable costos, la variable calidad, la variable seguridad y la variable resultados operativos, financieros y rentabilidad, ¿no? Tanto el ROE como el ROI. Muy importante. Y finalmente, ya en la etapa de operaciones, es supervisar y controlar directamente en la etapa de construcción y o de implementación. En muchos aspectos, la dirección de proyectos implica varias veces la supervisión durante la etapa de ejecución y operaciones. ¿Para qué? Para que el director de proyectos, el gestor de proyectos, el jefe o gerente de proyectos o el controller de proyectos pueda ver que se cumplan mediante la supervisión. ¿Qué cosas? Primero, los alcances que tenga el proyecto. Dos, los requisitos, la matriz de requisitos que se haya establecido para el proyecto. Y tres,
los requerimientos que pueda tener el proyecto de cara al cliente final. Es muy importante todas estas consideraciones que nosotros, como gestores de proyectos, como jefes, gerentes o directores de proyectos, deberíamos de tener en cuenta. Aquí les presento un ejemplo de una empresa, cuando una organización o empresa desea tercerizar como una empresa consultora especializada en la dirección de proyectos, lo que vendría a ser la gerencia de proyectos de un determinado proyecto, en este caso, de construcción. Aquí les presento una muestra de una empresa de supervisión y de gestión de proyectos muy reconocida, y como podemos observar aquí, es muy amplio el ámbito en el cual se presta el servicio y se desarrolla para hacer una dirección y una gerencia de proyectos, empezando por una gestión del desarrollo y aprobación del anteproyecto, ¿no? Para este punto ya conocemos que existe un terreno comprado, ya se hizo una primera cabida de lo que puede hacerse en ese terreno y se ha hecho un estudio o un perfil preliminar de factibilidad económica financiera para ver si ese proyecto en ese terreno, con esos certificados de parámetros obtenidos, que duran 36 meses, es viable. Entonces, esta matriz, este schedule de funciones que se hace durante la gerencia de proyectos es muy importante, y el director de proyectos tiene que tener conocimientos en cada uno de estos aspectos, y en cada una de estas áreas funcionales tiene que interactuar con personas, con equipos de trabajo altamente comprometidos. Como podemos ver aquí, una vez que hacemos la gestión de desarrollo y aprobación del anteproyecto, pasamos a la gestión del desarrollo del expediente técnico, ¿no? Que incluye los planos, incluye memorias descriptivas. A continuación, hacemos la gestión de las licencias, permisos y autorizaciones para poder empezar una construcción teniendo todas las autorizaciones vigentes y válidas, haciendo también lo que se denomina el análisis de restricciones. La compatibilización del proyecto también es parte de la dirección del proyecto, la gestión de las licitaciones, cuando trabajamos lo que viene a ser los contratos, las contrataciones, hacemos la licitación de la obra, la licitación de proveedores, la licitación de las ingenierías que fueran necesarias complementar al expediente técnico, y hacemos la gestión de presupuestos, es decir, la elaboración del presupuesto, el análisis del presupuesto y la conciliación y homologación del presupuesto que posteriormente se va a implementar en la etapa de ejecución. Y como les mencionaba anteriormente, cuando ya hemos salido de la fase preoperativa, de iniciación, planificación, pasamos a la fase de ejecución, en la cual ya el director o el área de proyectos por lo general, realiza la supervisión de la obra, la supervisión de la construcción, que incluye varias variables, como podemos ver aquí, ¿no? La supervisión en el tema del aseguramiento de la calidad, la supervisión en temas de SOMA, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, que es muy importante para el desarrollo de la construcción. Asimismo, se realiza la gestión de obra, que es ya la gestión documentaria, mediante valorizaciones de obra, etcétera. Y finalmente, la dirección de proyectos, como parte del ciclo de proyecto, se hace la liquidación de la obra, ¿no? Para hacer finalmente el cierre económico y la recepción y la puesta en marcha o puesta en servicio del producto, en este caso de la edificación. Esto es un ejemplo de lo que ocurre en el mundo laboral cuando una organización no desarrolla la dirección de proyectos in-house, sino la terceriza. Ahora les voy a hablar acerca de las habilidades a desarrollar para la dirección de proyectos. ¿Qué es lo que se recomienda desarrollar, o las habilidades blandas? Es ser un planificador e influenciador. Es muy importante la planificación, como les mencionaba, no solamente para hacer los cronogramas operativos, no solamente para hacer los cronogramas, por ejemplo, de las licencias, permisos y autorizaciones, para que sea un trabajo just in time, ¿no? Para tener los permisos antes del inicio de los trabajos y no tener restricciones o limitaciones, y que el flujo no se detenga, que el flujo sea continuo. Por eso es muy importante tener habilidades de planificador y, en todo caso, desarrollar las habilidades para ser
un correcto planificador e influenciador en los equipos de trabajo. Liderar los equipos de trabajo. Eso es muy importante para un gestor, para un director de proyectos, ¿no? Y eso también lo vamos a ver más adelante cómo en los perfiles de requerimiento de empleo se solicita, ¿no? Liderar los equipos de trabajo y liderar los grupos y equipos funcionales. Estar abierto a la innovación y a las nuevas tecnologías. Cuando hablamos de las nuevas tecnologías, hablo o me refiero a las tecnologías de la información y tecnologías de la comunicación muy importantes, ¿no? Como por ejemplo el Building, el Information Modeling o el VDC, que es el Virtual Design and Construction, que son herramientas de gestión muy importantes para un director de proyectos para que pueda implementar toda la planeación y la planificación del proyecto y pueda generar y plasmar las estrategias que puede establecer para una gestión de proyectos eficiente y eficaz. Orientado a los resultados es una habilidad también muy importante que debemos de cultivar y desarrollar los gestores de proyectos en la dirección de proyectos. Es algo también que se requiere cuando hay convocatorias laborales. Estar enfocados y poner énfasis en la obtención y lograr los resultados deseados, para lo cual hay que ser perseverantes en poder aplicar todas las herramientas de gestión y las metodologías que tenemos disponibles. Por eso es muy importante estar abierto a la innovación. Y les pongo el ejemplo en el caso de los proyectos que desarrollan software o proyectos informáticos, en los cuales se aplican muchas metodologías ágiles, que son metodologías innovadoras, como por ejemplo el Agile, la metodología Agile, que son metodologías basadas en iteraciones, en lo que se denominan los sprints, para lograr resultados, adelantar resultados prontamente. Poder adaptarse a los cambios. Muy importante también, jóvenes, tener o desarrollar esta habilidad. ¿Por qué? Porque existe mucha variabilidad cuando gestionamos los proyectos. Por eso también el PMBOK en su séptima edición nos motiva, nos induce a tener una adaptabilidad, tanto en los procesos como en los proyectos, a diferencia de lo que se establecía en la quinta y la sexta guía PMBOK, que estaba enfocado mucho más en los procesos. Ahora se enfoca mucho más en los principios que se deben de seguir, que están indicados en la séptima edición. Y finalmente es generar el compromiso de las personas, así es, del equipo proyectos, para poder lograr los resultados esperados y planificados. Ahora les voy a hablar sobre la importancia y aplicación de la dirección de proyectos en el mundo laboral, enfocado en el sector público y en el sector privado. Primero vamos a ver la aplicación de la dirección de proyectos en el sector público. Un ejemplo. Ustedes recordarán los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se llevaron a cabo con mucho éxito en la ciudad de Lima en el año 2019. Y aquí les traigo información pública, de conocimiento público, en las cuales vamos a confirmar y corroborar cómo se aplican los conceptos, los criterios, metodologías de la dirección de proyectos para lograr concluir y lograr objetivos de la organización o de la empresa. El presidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos y Panamericanos Lima 2019, Carlos Neuja, menciona lo siguiente: una vez que se concluyeron con los Juegos Panamericanos Lima 2019, el éxito de concluir a tiempo, estamos hablando aquí de la gestión del cronograma, la gestión del tiempo, ¿no? Los trabajos para los Juegos se basó en la implementación del Project Management Office, es decir, de la PMO, que es la Oficina de Gestión o Administración de Proyectos, en este caso el programa Lima 2019, con el convenio de gobierno a gobierno Perú-Reino Unido, para incorporar, esto es muy importante, modelos de gestión que permitan la rápida ejecución. Nuevamente hacemos mención de la gestión del programa, la gestión del tiempo, que permitan la rápida ejecución del presupuesto relacionado con los costos, más agilidad para las convocatorias, licitaciones y las firmas de los contratos. Cuando hablamos de la etapa de firma de los contratos, estamos hablando de la etapa de preconstrucción,
preoperativa, los contratos y los anexos al contrato, algo muy importante, los contratos de las diferentes etapas y partidas del proyecto. Eso permitió tener una mayor oferta y competencia para las adjudicaciones, es decir, en la fase de la gestión de las adjudicaciones, la gestión de los contratos, lo que se reflejó en la optimización de los costos. Aquí interviene la variable costos, la gestión de los costos o la gestión de costes. Muy importante para los directores y gestores de proyectos también, ¿no? Dentro de esas cuatro variables que hemos conversado, la variable costos, la variable tiempo cronograma, la variable aseguramiento de la calidad, la variable seguridad y finalmente la variable muy importante de rentabilidad. Aquí hay un pequeño resumen sucinto de lo que fue el acuerdo de gobierno a gobierno con el Reino Unido. De entre los párrafos que ustedes pueden leer, destaco el último, ¿no? En abril del año 2017, o sea, es decir, 2 años antes de llevarse a cabo los Juegos Panamericanos, se suscribió el acuerdo de gobierno a gobierno con el Departamento de Comercio Internacional del Reino Unido, e Irlanda del Norte, para la cooperación y asistencia a los Juegos Lima 2019. ¿Qué contenía este acuerdo de gobierno a gobierno? Las principales funciones de este acuerdo. Muy importante, dice lo siguiente, dentro de la PMO, apoyo al desarrollo y la gestión del cronograma, entiéndase gestión del tiempo, de trabajo del programa. Liderar la gestión del riesgo es muy importante a lo largo del programa. Monitorear, controlar y reportar al director ejecutivo sobre todo el programa general. Apoyar y gestionar los controles de cambios, las variabilidades que presentan los proyectos. Es muy importante la variabilidad a lo largo del programa. Actuar como un hub de información para el director ejecutivo. Coordinar las actividades de abastecimiento, procura logística de todo el programa. Constituir la PMO con los miembros, el director, apoyo en procura, gerente de planeamiento, le hace gestión de cronograma, gerente de riesgos, seguridad, gerente de costos, gerente de aseguramiento de la calidad, le hace la variable calidad. Muy importante, las cuatro variables incluidas en la gestión y dirección de proyectos en una PMO. Conformar el equipo de gestión de ejecución de la parte operativa de la infraestructura. La PMO es una organización centralizada dedicada a mejorar la práctica y los resultados de la gestión de proyectos. Equilibra las necesidades estratégicas, la alineación de las actividades y la mejora de los objetivos y metas. Muy importante, lograr la mejora continua. Manejo de conflictos en el cumplimiento de los planes y cronogramas. Control de costos previstos para el proyecto. Eso es lo que desempeña un director, un gestor de proyectos, un jefe de proyectos, un gerente de proyectos. Asegurar no solamente el tiempo, plazo, los costos, la calidad, seguridad y las variables de rentabilidad. A unos ejemplos del sector privado. Como ya hemos visto anteriormente, existen varios tipos de proyectos, ¿no? Dentro de los que vamos a ver a continuación, proyectos de diseño, de construcción y algunos otros más. En cuanto a los proyectos de diseño en el mundo laboral, por lo general se requiere la participación de un arquitecto o arquitecta, un ingeniero civil. Por lo general, cuando se requiere hacer un ingeniero civil estructural para hacer los planos de estructuras, se requiere la convocatoria de un ingeniero en mecánica de suelos para que pueda hacer el estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación, la participación de un ingeniero sanitario, un ingeniero mecánico o electromecánico y un ingeniero eléctrico o un ingeniero de transportes cuando se requiere, y me ha pasado casos, cuando se ha requerido hacer dentro de parte del proyecto un estudio de impacto vial, ¿no? Un EIB, ¿no? Estudio de impacto vial requerido por la norma o la normativa vigente. En cuanto a proyectos de diseño, cuando pasamos de proyectos de diseño a proyectos de construcción o de habilitación urbana, adicionalmente también se requiere la participación de un ingeniero o una ingeniera civil, de un arquitecto o una arquitecta e ingenieros de las instalaciones sanitarias, por ejemplo, cuando hablamos el desarrollo del diseño del agua y alcantarillado para una habilitación urbana, o la participación de un ingeniero mecánico eléctrico para el desarrollo de la parte electromecánica y de la parte de instalaciones eléctricas del proyecto o de la habilitación urbana. Aquí les muestro unos ejemplos
en dirección de proyectos de cómo uno estructura el proyecto, en este caso, proyecto de edificio multifamiliar. Esto es el proyecto y cómo aplicando todas las herramientas de gestión se logra concretar ese proyecto, se convierte en una realidad. Lo que era un proyecto a nivel de un Revit, de unas imágenes o vistas 3D, pasamos ya a la etapa de ejecución y ya materializamos el proyecto. En algunos casos, en el mundo laboral, la dirección de proyectos se incorpora también lo que es la supervisión, como se los he mencionado anteriormente. ¿Por qué? Porque durante la supervisión se pueden verificar que se cumplan los alcances, los requisitos y los requerimientos que están incluidos dentro, ya sea de las líneas base del proyecto. Aquí vemos, por ejemplo, otro edificio multifamiliar de viviendas, tanto en proyecto como una vez que ya se materializó el proyecto. Es una realidad y entra en la etapa de uso o de funcionamiento. En el caso de estos proyectos que son una mezcla de oficinas con viviendas multifamiliares, lo mismo, el gestor de proyectos implementa toda la dirección del proyecto y finalmente se materializa el proyecto y entra o pasa hasta ya en servicio. Igualmente, condominios con casas o viviendas, el proyecto, la gestión de proyectos, la dirección de proyectos aplicando las herramientas de gestión y las diferentes metodologías, que voy a mencionar algunas de ellas a continuación, y finalmente ya se hace la reproducción o se materializa el proyecto y se convierte en una realidad. En cuanto a una habilitación urbana, aquí tenemos, les presento, por ejemplo, certificados de unificación y vías. Desarrollamos todo el proyecto mediante la cabida y los planos y todas las especialidades. Y cómo después se materializa el proyecto de habilitación urbana para su fase previa de puesta en servicio o funcionamiento. Aquí, por ejemplo, ya vemos que ya está todo implementado y aquí vemos que ya está poblado inclusive, ¿no? Puesta en servicio y en uso. Esto fue un proyecto de habilitación urbana. Aquí vemos otro ejemplo de habilitación urbana que requirió la gerencia de proyectos en una inmobiliaria para implementar justamente una habilitación urbana con construcción de viviendas en su interior. Otros proyectos, no solamente del tipo inmobiliario de construcción de edificios multifamiliares o de oficinas o de viviendas, también puede ser un circo paisajístico, porque en sí también forma parte de un proyecto, requiere de generar planos, detalles, permisos, autorizaciones, alcances, RFIs, etcétera. Hasta el desarrollo de un ambiente particular, como puede ser una cocina, es un proyecto que después se llega a materializar, cumpliendo todos los alcances. Otro ejemplo de proyecto, ¿no? Una escalera incorporada en un departamento dúplex se convierte en una realidad, se materializa el proyecto una vez que se implementa y se ejecutan los planos y las memorias y los alcances del proyecto. Otro tipo de instalaciones que también se aplican o se requieren en el mundo laboral es, por ejemplo, piscinas o reservorios. Ahora pasamos a revisar los proyectos de desarrollo de software, en los cuales el requerimiento en el campo laboral es el ingeniero de sistemas, el ingeniero de informática o el ingeniero de mecatrónica. Por ejemplo, cuando se desarrollan las billeteras digitales, que muchos de ustedes y nosotros las utilizamos, como puede ser el Plin, el Yape, el Tunki o el Apple Pay, o sistemas que se incorporan en los cajeros automáticos, ¿no? Que permiten utilizar varias tarjetas de diferentes bancos. Esos son proyectos de informática, proyectos de sistemas. Proyectos de desarrollo de líneas de producción, que se requiere la participación de un ingeniero industrial o un ingeniero mecánico o un ingeniero eléctrico o de sistemas o de mecatrónica. Por ejemplo, en el caso de la manufactura o de la fabricación de vehículos automotrices. Proyectos de investigación en medicina, en el cual se requiere o se convocan a científicos, a médicos, como fue el caso para el desarrollo de la vacuna para combatir el COVID-19. Fue un proyecto, ¿no? Un proyecto en el campo científico de cómo lograr la vacuna para poder salvar muchas vidas.
Ahora les voy a mencionar brevemente algunas herramientas y metodologías para la gestión y dirección de proyectos. Seguramente muchos de ustedes ya las vienen utilizando. De las más conocidas que les puedo presentar esta noche está la guía práctica del PMBOK, en este caso la séptima edición que fue publicada en el año 2021. Tenemos las herramientas de la filosofía y pensamiento Lean Construction. Tenemos herramientas muy potentes que es información paramétrica inteligente, como lo es el Binding Information Modeling, que se utiliza mucho en la dirección de proyectos cuando estamos en el campo del inmobiliario o el campo de la construcción. Aplicamos herramientas de gestión, como por ejemplo el ciclo de Deming, que es planificar, hacer, chequear o verificar y actuar. Las metodologías ágiles, como el Scrum, herramientas de gestión, como por ejemplo la espina de pescado, o el diagrama Ishikawa, o el diagrama de causa-efecto, el Virtual Design and Construction, el BDC, una herramienta muy potente que va de la mano con el Building Information Modeling, y otras herramientas como los 5 porqués, ¿no? Los 5 why, o herramientas del 6 Sigma, que lo que buscan es la excelencia en la calidad, ¿no? Cero defectos. Algunas empresas reclutadoras en el mundo laboral, reclutadoras o las headhunters del talento humano, que seguramente muchos de ustedes también los conocen. Talentum, Boomerang, Deloitte, Manpower Perú, Aptitude, Headhunters Perú, Michael Page, Human Resources Service, Cornerstone, Laborum y LinkedIn, que son potentes portales de Headhunters que buscan justamente las habilidades y competencias de las personas para los puestos, ya sea de jefe, gerente, controller, asistente, inclusive líder de proyectos. Algunos puestos que se buscan en el mundo laboral relacionados con la dirección de proyectos: asistente de proyecto, controller de proyecto, coordinador de proyecto, jefe de proyecto, gerente de proyecto, gestor de proyecto y líder de proyecto, que va más allá, ¿no? Que es aquella persona líder o lideresa que trasciende sobre las personas. Y aquí finalmente, les voy a mostrar 3 ejemplos de perfil de puesto de trabajo que les han sido publicados en alguna de las bolsas de trabajo de algunas universidades que he podido descargar. Coordinador de proyectos, y aquí vamos a ver, jóvenes, cómo se cumple y se requieren los conceptos que hemos visto anteriormente y hemos repasado en este paper. Coordinador de proyectos, requisitos, relacionado con la especialidad de arquitectura, pregrado, ingeniería civil, más de 5 años de experiencia en retail y liderazgo de proyectos. Liderazgo, una habilidad, una competencia, una habilidad blanda muy importante que hay que desarrollarla, hay que cultivarla. Indispensable experiencia en retail. Conocimiento en planificación, concepto muy importante para todas las personas que se quieren dedicar a la dirección de proyectos, a la gestión de proyectos. Conocimiento en planificación de tiendas, métodos de construcción, manejar herramientas de construcción, manejar metodologías como las que hemos conversado, del diagrama causa-efecto, el 5 why, por ejemplo, el Six Sigma, el BDC, el Building Information Modeling, el Scrum y otras tantas como hay, el reporte A3 y otras más que podemos nosotros ir aprendiendo, ir conociendo un poco más de cada una de ellas. Experiencia comprobada en liderar equipos, nuevamente el concepto de liderazgo, y supervisar informes directos. Habilidades en software, Revit, Rhino, AutoCAD, etcétera. Puesto de controller de proyectos, requisitos, especialidad, es un poquito más abierta. Ingeniería civil, ingeniería de las comunicaciones, ingeniería de minas, ingeniería electrónica, ingeniería industrial, informática, mecánica, mecatrónica, geológica. Mínimo 5 años de experiencia en puestos similares de dirección y o gestión de proyectos. En este caso, no solamente
se valora los conocimientos que podamos tener, ya sea académicos, sino también la experiencia que uno puede haber adquirido trabajando en proyectos y liderando o compartiendo o siendo parte de equipos altamente comprometidos y competitivos. Presupuestos, que tiene que ver con el tema de costos. Office a nivel avanzado. MS Project, cuando hablamos de MS Project, hablamos de la gestión del cronograma, el tiempo. Visio a nivel intermedio y AutoCAD como herramientas informáticas y herramientas digitales. Y finalmente, asistente de proyectos. El puesto o cargo de asistente de proyectos. Requisitos, especialidad, pregrado de arquitectura o ingeniería civil, como les había mencionado anteriormente. Profesionales de arquitectura, bachiller titulado o titulada o colegiado. Indispensable experiencia en el desarrollo de proyectos de retail. Indispensable experiencia y dominio de herramientas digitales o software como el Revit y el Render. Conocimiento de software, AutoCAD, Adobe, Illustrator, Photoshop, etcétera. Y contar con un portafolio de proyectos o de diseños. Eso lo da la experiencia profesional. Quisiera agradecerles por su atención y los invito cordialmente a seguir mi canal donde también yo publico herramientas de gestión, no solamente para el Lean Construction, sino también en el campo de la dirección de proyectos bajo el enfoque del PMBOK. Si le ha gustado este video corto, le agradeceré me otorgue su like. Y si desea recibir mis nuevas publicaciones, puede suscribirse gratuitamente y no se olvide de tocar la campanita para recibir todas las actualizaciones del canal.